es que van en aumento o se mantienen, pero no hay nada que uno pueda decir que se haya hecho, que haya podido frenar o disminuir esta variable. Y es un tema bastante preocupante. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 años, según este informe que hemos leído el día de hoy, 312 mujeres han perdido la vida. O sea, en 4 años, 312. Otro dato interesante, que en los últimos 6 meses de este año ya han perdido la vida 43. Que estamos hablando que del número de los 4 años es alrededor de un 14%. Solamente en la mitad de un año. O sea que estaríamos diciendo que, contrario a disminuir, si llevamos y vemos la tendencia que tenemos por lo menos hasta el momento, es a que terminemos por encima de lo que ha sido la media de los últimos 3 años. O sea que eso te da a ti o te debe de llamar a mucha preocupación, en el sentido de que qué estamos haciendo como sociedad, qué está haciendo el Estado para que este tema de una forma u otra se corrija, y cuáles son las políticas públicas que hay que implementar para que esta situación pueda cambiar en la República Dominicana. ¿Qué problema nosotros tenemos grave en la República Dominicana? No solamente con este tema, sino con todos los temas, que en República Dominicana no se invierte en investigación. Los estudios que existen con respecto al tema del fenómeno de los feminicidios son estudios que han hecho particulares, fundaciones, organismos internacionales, ONGs, algunas instituciones privadas o ONGs que se han dedicado a estudiar el fenómeno, pero el gobierno de manera particular no estudia, pero no estudia, no los feminicidios, aquí no se estudia absolutamente nada, al igual que el mismo tema de la salud. Hoy hablamos un tema interesante aquí con respecto al tema del medio ambiente, pero hay una parte estrechamente vinculada del medio ambiente con la salud, pero no se investiga. Entonces, eso es una gran preocupación. Otros datos que queremos mencionar que nos llamó a preocupación es el tema de cómo está distribuida bajo el tema de las distintas provincias del país, cómo han sido las muertes. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, 60 de estas muertes han sido en Santo Domingo, 39 en Santiago, 22 en Higüey, 20 en San Cristóbal, 18 en el Distrito Nacional. Hay otras más, pero estas son las provincias donde mayor incidencia hay. ¿Tú querías decir algo, Sí, Carla? tú sabes, Jean-Louis, que el fin de semana pasada yo comencé mi comentario precisamente hablando de eso, porque me llamó poderosamente la atención ver que en un periódico de circulación nacional, República Dominicana ocupa el primer lugar de la región de feminicidios. Conjuntamente estuve investigando, El Salvador le acompaña, con un promedio de 102 muertes anuales. O sea, es alarmante. Y yo decía, tú comentabas, ¿qué tipo de políticas públicas debe implementar el gobierno para que estas cosas deban de suceder? Y mi conclusión personal es que debe haber una política pública de educación para desarrollo sostenible, que es una educación que, en vez de informativa, es basada en valores. Valores. Eso es lo que se le debe enseñar. Totalmente, y sobre todo por el tema de algo que está en grande en el artículo que leíamos hoy, que es el machismo, que es para mí uno de los factores más predominantes en esta situación, en este caso, y lo vemos desde los niños. Claro, o sea, pero cuando tú educas en valores a un niño, tú inculcas el respeto. Y debe de haber, y tú has visto políticas o campañas publicitarias en otros países que llaman a no ver a la mujer como un objeto, a no ver a la mujer como algo que tú puedes dominar, sino, por ejemplo, el tema de la equidad de género en este país es un tema que hay que prestarle importancia, de que los hombres y las mujeres son iguales, sí, pero tampoco, de que no hay diferencia entre uno y los otros. Pero tampoco se debe imponer una cuota obligatoria, porque va a llegar el día que van a querer el 70% en el Congreso. Es que trabajen, vayan a la calle, vayan a las reuniones, no en salones se gana la elección. No es 70, pero en igualdad. Y la juventud también, cero cuotas de juventud, pónganse a trabajar. Es que la igualdad, así bonito todo. Es que la igualdad, Hostos, ahí tú tienes, y eso yo conozco con mucha profundidad el tema, porque yo he trabajado el tema de juventud con mucho tiempo. No se trata de eso. Son dos elementos diferentes y no tenemos espacio para discutirlo, porque una cosa es
lo que es la cuota de participación y otra cosa es lo que es la representación. Sí. O sea, para que una sociedad sea más justa e igualitaria, deben de estar mínimamente todos los sectores representados. Sí. Mínimamente, porque entonces, si tú excluyes totalmente a los jóvenes de la participación de la política, tú no vas a tener el sentir de los jóvenes dentro de la actividad política, tú no vas a tener las políticas públicas en materia de juventud, las que se requieren, porque son de ellos que tú vas a necesitar tomar informaciones y tener conocimiento pleno de lo que es la primera mano. Pero los jóvenes no podemos ganar nuestro espacio. No, pero es que eso no está en discusión, es que se lo ganan. Es que se lo ganan. Hay muchas mujeres más capacitadas que nosotros. Para terminar mi comentario, pero en los partidos lo que sucede, eso no está en discusión. Yo acabo de venir de un reconocimiento. Hice varios reconocimientos este fin de semana de tablets. Y si dimos 10 tablets, 9, 8 eran mujeres y 2 eran varones. Y hembras, perdón, y otros 2 eran varones. Y eso en una graduación que tuve el año pasado, de 17 que reconocí, 16 eran hembras y 1 era varón. Perfecto. O sea, eso es otro concepto. Ahora, pues entonces, con respecto a este tema, y después vamos a discutir ese tema bien a profundidad. Claro. Ojalá que lo podamos traer el mes próximo. Que te desvirtuaste. Yo quiero terminar diciendo que en este tema no hay clase social. Aquí no existe la clase social. De que no, eso pasa. Estamos hablando de los feminicidios. Los feminicidios. Antes que todo el todo. Sí, los feminicidios. Sí. Los feminicidios. ¿Cómo dicen? Que se llenó de odio. Sí. Se fue por donde no era. Los feminicidios no sucede nada más en la clase baja, clase media, es en todas las clases sociales que suceden. Entonces, eso aún es más preocupante, porque entonces tú no tienes cómo identificar. Por ejemplo, yo quedé un poco distorsionado con las informaciones con los datos estadísticos que se levantaron en el caso de Santo Domingo, el distrito, Santiago, la Altagracia y San Cristóbal, que el 45% de quienes cometieron este hecho eran de educación media, 29% eran profesionales, 24% de educación básica y solamente el 2% eran analfabetos. Eso o sea, no sé si ustedes me captan la idea. Cuando tú dices que los rangos mayores donde se cometieron feminicidios están entre la educación media y los profesionales, y donde menos se cometieron eran básicas y analfabetos, es preocupante. Es que la causa de los feminicidios no es falta de educación, es un tema cultural, eso es lo que discutíamos en el programa pasado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, de una forma u otra, como sociedad, como Estado, buscar la forma, invirtiendo en investigación, haciendo estudios de contrarrestar esto? ¿Cómo se cambian? Hay un libro interesante, no recuerdo cómo se llama, que habla del cambio cultural. Eso es algo bastante difícil, cambiar las culturas de los pueblos, pero hay mecanismos de hacerlo y este país tiene que iniciar esos mecanismos para frenar de una vez y por todas este tema tan difícil para el pueblo dominicano y que podamos de una forma u otra erradicar el machismo en la República Dominicana. Y darle prioridad. Bien.